I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to Nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda? Cardio will never be boring again. Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes. Bet your stationary bike can't do that. Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated T for Teen. La Biblia habla de dos individuos que fueron arrebatados, dos hombres de Dios que nunca enfrentaron la muerte, sino que fueron resucitados vivos de este mundo. El primero vivió durante un periodo muy remoto de la historia de la humanidad, mientras que el segundo vivió durante la época de la monarquía en Israel. Estos hombres eran Enoc y el profeta Elías. Enoc y Elías pertenecían a contextos completamente diferentes. Vivieron situaciones completamente diferentes, pero terminaron en el mismo lugar, en las mismas condiciones. Ambos vivieron sin experimentar nunca la muerte. Muchos lectores de la Biblia se preguntan cómo pudo ser esto posible y la verdadera razón por la que se llevaron a Enoc y Elías. Algunos especulan que había un secreto compartido entre Enoc y Elías, o que había algo especial en ellos. Otros creen que estos dos hombres descubrieron verdades desconocidas para el resto de la humanidad. Sin embargo, también hay quienes rechazan la idea de que Enoc y Elías escaparon del destino que aflige a todas las personas en este mundo, que es la muerte. Quienes piensan de esta manera, generalmente creen que la afirmación de que Enoc y Elías fueron apresados contradice el texto bíblico mismo. De hecho, innumerables preguntas rodean a estos dos hombres, y en este video aprenderá lo que dice la Biblia sobre sus ascensiones. Según los relatos bíblicos, Enoc y Elías son las únicas personas que escaparon de la muerte porque fueron llevados por Dios. Algunas personas piensan que Moisés también tuvo esta experiencia, pero no es así. Moisés murió como cualquier otra persona, solo que su cuerpo fue sepultado de manera milagrosa, como se explica en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 6. La Biblia también habla de personas que fueron atrapadas en el Espíritu, como el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Sin embargo, este tipo de arrebatamiento es obviamente diferente al que experimentaron Enoc y Elías. Pablo y Juan, por ejemplo, a pesar de las extraordinarias experiencias que vivieron, continuaron con sus vidas y finalmente murieron. Como se mencionó anteriormente, fueron arrebatados espiritualmente, no físicamente. Pero con Enoc y Elías fue diferente. Comenzando con Enoc, el libro del Génesis menciona brevemente su historia. Era un hombre temeroso de Dios, que llevó una vida completamente diferente a la de la gran mayoría de su generación. Enoc vivió en el período anterior al diluvio, lo que significa que es imposible determinar la fecha exacta en que vivió. Curiosamente, Enoc fue el padre de Matusalén, el hombre que, según la Biblia, vivió más que cualquier otro. Matusalén fue el padre de Lamec, que descendía de Set. Enoc era el abuelo de Noé, el hombre que sobrevivió al diluvio. La Biblia no proporciona detalles sobre cómo Enoc fue llevado vivo al cielo. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, el escritor bíblico simplemente afirma que Enoc caminó con Dios y no fue visto más, porque el Señor se lo llevó. Enoc tenía 365 años cuando fue arrebatado. Los estudiosos debaten si estos largos periodos de vida mencionados en Génesis deben tomarse literal o simbólicamente. Pero ese es un tema para otro video. Por otra parte, la ascensión de Elías se describe con mayor detalle en la Biblia. El profeta Elías tuvo un ministerio impactante en Israel durante el siglo IX a.C. Profetizó durante una época
en la que Israel había caído en la adoración de ídolos. Jezabel, la esposa del rey Acab, patrocinó la adoración pagana entre los israelitas y buscó destruir la adoración del Dios de Israel. Fue en este contexto que Elías asumió una posición significativa como profeta del Señor. En un momento, estaba tan molesto por la falta de celo por el nombre de Dios en Israel que incluso oró por su propia muerte. Pero Dios tenía un plan que Elías nunca podría haber imaginado. El hombre que oró por la muerte fue llevado vivo al cielo sin siquiera experimentarlo. La Biblia afirma que, después de cruzar milagrosamente el río Jordán con Eliseo, Elías fue llevado al cielo en un torbellino, aparentemente escoltado por un carro de fuego. El relato de la ascensión de Elías se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Sin embargo, cuando se trata de estos relatos, lo cierto es que la Biblia no ofrece muchos detalles sobre lo que les sucedió a Enoc y Elías. Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to Nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda? Cardio will never be boring again. Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes. Bet your stationary bike can't do that. Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated Teen for Teen. This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Los hombres que fueron arrebatados. Lo que sabemos es que fueron para estar con Dios. Enoc es citado como un ejemplo notable en el Salón de los Héroes de la Fe en Hebreos, capítulo 11, versículo 5. El escritor afirma que Enoc fue arrebatado en la fe. De manera similar, el profeta Elías aparece una vez más en la historia bíblica durante el significativo acontecimiento de la transfiguración de Jesús. Junto a Moisés y en representación de la tradición profética de Israel, Elías habló sobre la obra redentora de Jesús. Sin embargo, muchas personas se preguntan por qué Enoc y Elías fueron arrebatados si la muerte es inevitable para todos. Algunos incluso piensan que esto desafía la coherencia de la doctrina bíblica. De hecho, la muerte es ordenada por Dios debido al pecado. Después de la caída, toda la humanidad fue contaminado por el pecado, inicialmente representado por Adán. Por eso, en 1 Corintios 15:22, el apóstol Pablo escribe que en Adán todos mueren. De manera similar, el escritor de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, afirma que está destinado que el hombre muera una vez y luego enfrente el juicio. Por tanto, la muerte física es una sentencia ineludible para todos los pecadores, aunque el concepto de muerte por pecado se extiende más allá de la muerte física hasta la muerte espiritual y eterna. Algunos argumentan que los relatos de la captura de Enoc y Elías son solo metáforas o eufemismos de sus muertes. Después de todo, el mismo Jesús dijo que nadie había subido al cielo excepto el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Además, Pablo escribió más tarde que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero cuando se entienden correctamente en su contexto, estos versículos no cuestionan la verdad bíblica de que Enoc y Elías fueron arrebatados. Jesús, al decir que nadie había ascendido al cielo,
estaba hablando de su posición única e incomparable en el alcance de la obra redentora. Una posición que ningún maestro en Israel había experimentado jamás. Pablo, cuando habla de la idea de que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, se refiere a la naturaleza caída y pecaminosa de la humanidad, sin negar de ninguna manera la posibilidad de que alguien sea arrebatado vivo. Como evidencia en el siguiente versículo, Pablo afirma que no todos morirán. Muchos seguirán vivos al regreso de Cristo y sufrirán una transformación que los liberará de su naturaleza caída. Claramente, las personas que Pablo menciona como arrebatadas al regreso de Cristo no experimentarán la muerte. Además, considerando a Enoc como ejemplo, el escritor del Nuevo Testamento a los Hebreos interpreta su experiencia como un arrebatamiento literal, afirmando que Dios se llevó a Enoc y nunca más fue visto. Por lo tanto, en cuanto a por qué Enoc y Elías fueron arrebatados sin experimentar la muerte, la respuesta probablemente apunta a la soberanía de Dios. No fueron tomados porque fueran impecables, místicos o porque poseyeran algún conocimiento secreto. Más bien, fue solo por la gracia de Dios. Esto se explica en la doctrina crucial de la justificación por la fe. Solo podemos decir que Enoc y Elías fueron arrebatados vivos porque agradó a Dios, según su libre y soberana voluntad. El mismo Dios que instituyó la muerte para toda la humanidad a causa del pecado, también puede suspender esta regla como mejor le parezca. Además, los relatos del arrebatamiento de Enoc y Elías sirven para presagiar el arrebatamiento futuro en la segunda venida de Cristo. La Biblia dice que los redimidos que estén vivos en ese momento tendrán sus cuerpos transformados y no experimentarán la muerte. En otras palabras, las experiencias de Enoc y Elías sirven como tipos o presagios de lo que les sucederá a todos aquellos que serán arrebatados cuando Cristo regrese. Ahora me gustaría escuchar tu opinión sobre este tema. Por favor, comparta su comprensión del rapto de Enoc y Elías en la Biblia en los comentarios.